A veces, lo que activa un reloj no es el tiempo, sino la verdad que está por despertar. La lluvia acababa de cesar cuando Jason dobló por un callejón estrecho detrás de una panadería cerrada. Las piedras del suelo aún brillaban bajo la tenue luz de las farolas, mientras el silencio denso del amanecer se apoderaba de las calles de Estambul. Era una hora suspendida en el tiempo, demasiado temprano para los cafés, demasiado tarde para los insomnes. En su muñeca, un viejo reloj de pulsera. Dañado. Analógico. Detenido desde hace 20 años a las 7:46 de la mañana. La misma hora en la que su padre desapareció sin dejar rastro. Jason lo había llevado todos los días desde entonces. No porque esperara que funcionara otra vez, sino porque era lo único que aún lo conectaba con aquel hombre. El reloj, para él, no medía el tiempo. Medía la ausencia. Pero hoy fue diferente. Un clic seco. Apenas audible. Jason bajó la mirada. La aguja del segundero se movía. Una vez. Luego otra. Después, ritmo constante. Tic, tic, tic. Jason se quedó inmóvil. Sus ojos fríos se fijaron en el reloj como si acabara de ver un fantasma. No creía en coincidencias. No después de todo lo que había visto. Esto era un mensaje. O una advertencia. Entonces la vio. Una mujer. 20 años. Abrigo oscuro. Paso decidido, pero mirada cargada de duda. Se detuvo frente a él, y durante un momento, ninguno habló. Luego, ella alzó una mano. Sostenía una carta vieja, amarillenta, aún sellada. Disculpe, dijo con voz suave. Este reloj le resulta familiar. Jason frunció el ceño. En la otra mano de la mujer, una fotografía. En ella, el rostro de su padre. Sonriente. Joven. Con ese mismo reloj en la muñeca. El mundo se detuvo por un instante. La mujer se presentó como Zeynep. Contó que encontró la carta y la foto en una tienda de antigüedades en Bellolu. El dueño se la entregó sin cobrarle un centavo, solo diciendo, sabrás a quién pertenece. Jason no respondió de inmediato. Solo tomó la carta. No la abrió. Todavía no. En el sobre no había nombre, ni dirección. Solo una hora, 7:46 de la mañana. Y una fecha, hoy. Mientras el sol comenzaba a bañar los tejados, Jason sintió algo que no había sentido en años. No era miedo. Ni nostalgia. Era algo más peligroso. Era esperanza. A veces, una simple fotografía no captura el pasado, lo desentierra. Jason permanecía inmóvil en medio del callejón, con la fotografía entre sus dedos ásperos, como si el papel tuviera el poder de arder. El rostro de su padre lo miraba desde esa imagen antigua. Mismo reloj. Misma sonrisa que él recordaba, pero en una época que ya no existía. El segundero del reloj en su muñeca seguía marcando el tiempo. Tic, 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 después de 20 años detenido. Zeynep lo observaba con atención. Sus ojos reflejaban una mezcla de duda y determinación. Ella no era una extraña cualquiera. Tenía algo más. Algo que no encajaba. Jason, acostumbrado a los silencios tensos y las verdades a medias, lo notaba. La encontré en una tienda de antigüedades, explicó ella, manteniendo la mirada. El dueño me dijo que no estaba a la venta. Que debía entregársela a alguien. Y que yo sabría quién. Jason entrecerró los ojos. Eso es lo más absurdo que he oído en años. Lo sé. Respondió ella con una sonrisa débil. Pero aquí estamos. Caminaron en silencio. El sol apenas comenzaba a iluminar los edificios de piedra, revelando las grietas del tiempo en cada fachada. Estambul respiraba con lentitud esa mañana. Como si la ciudad misma supiera que algo se estaba reactivando.
Jason los llevó hasta una vieja cafetería cerrada en Caracoy. Golpeó la puerta trasera 3 veces, luego 2, luego 1. Vieja señal. El dueño, un hombre calvo con barba tupida, lo dejó entrar sin decir palabra. Jason siempre tuvo aliados silenciosos. Nunca pedía explicaciones. Solo resultados. Dentro, el olor a café añejo se mezclaba con humedad y recuerdos. Jason extendió la fotografía sobre la mesa de mármol. Esto fue antes de que desapareciera. Recuerdo esa chaqueta, esa mirada. El reloj. Zeynep sacó su teléfono. Hay más. Mostró una carpeta digital llamada Proyecto 746. Dentro, escaneos de cartas, mapas viejos, notas escritas a mano y coordenadas marcadas sobre el Bósforo. Jason frunció el ceño. ¿De dónde sacaste esto? De mi padre. Él también desapareció. La misma semana que el tuyo. Era una niña. Pero hace un año, encontré esto escondido en un doble fondo bajo el suelo del armario de su estudio. Jason pasó los dedos por el mapa. Estaciones abandonadas, túneles sin salida, viejos almacenes portuarios. Lugares que conocía. Lugares que ya no aparecían en ningún registro oficial. Esto no es un accidente, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Zeynep. Creo que nuestros padres trabajaban juntos. En algo peligroso. Jason sacó la carta del sobre. El sello estaba intacto. Lo rompió con la navaja que siempre llevaba en el cinturón. Dentro, una sola hoja. Letra firme. La de su padre. Jason, si estás leyendo esto, significa que el reloj ha comenzado de nuevo. No confíes en nadie. Regresa al lugar donde todo terminó. Andén 7. 7:46 de la mañana. No llegues tarde. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Zeynep esperó. ¿Qué dice? Jason se puso de pie. Significa que tengo que estar en un lugar. Y ya vamos tarde. Salieron sin decir más. Jason conducía como un cirujano, preciso, sin margen para errores. El tráfico era denso, pero él siempre encontraba atajos. Ella lo seguía sin preguntar. Sabía que ahora estaban en marcha. Que cada segundo contaba. El andén 7 pertenecía a una antigua estación de tren cerrada desde hacía más de 10 años. Entre ruinas y grafitis, la historia dormía, o eso parecía. Cuando llegaron, el silencio era absoluto. Los rieles oxidados se extendían como venas muertas hacia un túnel oscuro. Jason inspeccionó cada rincón. Se agachó junto a una caja eléctrica con los tornillos sueltos. La abrió con cuidado. Dentro, una placa falsa. Detrás, un pequeño estuche metálico. Grabado en la tapa, JS. Las iniciales de su padre. Lo abrió. Dentro, un pendrive. Y una sola bala. Zeynep lo miró perpleja. ¿Una bala? Jason la sostuvo entre los dedos. Es un mensaje. Uno muy claro. Salieron del andén y se dirigieron a un refugio seguro que Jason usaba antes. Una antigua biblioteca reconvertida en búnker privado. Allí conectó el USB a su viejo portátil encriptado. El video se reprodujo. El rostro de su padre apareció, cansado pero aún fuerte. Jason, si ves esto, es porque el reloj ha vuelto a moverse. Yo no desaparecí por cobardía. Lo hice para proteger algo que tú aún no conoces, Proyecto Vela. No era defensa. Era control. Total. Fallamos. Pero tú puedes terminar lo que empezamos. Ve al observatorio. Ellos ya deben saber. Confía solo en ti. La pantalla se oscureció. Zeynep estaba atónita. Jason cerró el portátil con firmeza. Tenemos que movernos. Ya.
Y por primera vez, después de 2 décadas de silencio, Jason sintió que el reloj no solo marcaba el tiempo. Marcaba el principio del fin. Algunas puertas no se abren con llaves, se abren con cicatrices. El reloj marcaba exactamente las 7:46 de la mañana cuando Jason y Zeynep llegaron a los portones oxidados del antiguo observatorio. El lugar se alzaba como una herida abierta entre los árboles del norte de Estambul. La cúpula estaba agrietada, las paredes cubiertas de musgo, y los ventanales, rotos como las verdades que ambos estaban por descubrir. Jason observaba en silencio. Sus instintos, formados entre la disciplina militar y los años en las sombras, le gritaban que algo estaba mal. No había pájaros. No había viento. Solo una calma forzada. Artificial. ¿Estás segura de las coordenadas? Preguntó sin mirar a Zeynep. Tan segura como de mi propio nombre, respondió ella, con una mezcla de miedo y fe. Jason forzó una puerta lateral con una palanca oxidada. El interior era peor, oscuridad, polvo, archivos quemados y el eco de una historia que alguien había intentado enterrar. Pasaron entre escritorios volcados, mapas arrugados y restos de tecnología antigua. Hasta que la encontraron. Una trampilla de hierro, medio cubierta por una lona sucia y una caja de herramientas olvidada. Jason la levantó con cuidado. Un descenso de piedra se perdía en la penumbra. Si hay algo ahí abajo, está esperando hace mucho tiempo, murmuró. Bajaron en silencio, iluminados solo por la linterna de su teléfono. Al final de la escalera, una puerta blindada bloqueaba el paso. Vieja. Pesada. Pero aún funcional. En el centro, un teclado numérico. ¿Alguna idea? Preguntó Jason. Zeynep pensó un momento, luego dijo. Intenta con 07-46-2003. Es la hora y fecha de la desaparición de tu padre, y también de la mía. Jason ingresó el código. Clic. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala subterránea donde las luces parpadeaban con energía mínima. En el centro, una consola rodeada de discos duros, pantallas encendidas y archivos etiquetados con una sola palabra, vela. Zeynep se quedó sin aliento. Esto es real. Jason se acercó a la consola y conectó el pendrive. En la pantalla apareció una línea de comando. Ingrese la clave. Recordó las palabras de su padre, la seguridad no está en las contraseñas, está en el ritmo. En el reloj. Tecleó, 7:46, luego la fecha de desaparición. Después, los segundos del último minuto que el reloj marcó antes de detenerse. La pantalla parpadeó. Acceso concedido. Decenas de documentos comenzaron a desplegarse. Informes. Videos. Gráficas. Códigos de comportamiento. Listas de ciudadanos. Rastros de movimientos sociales alterados artificialmente. Todo controlado por algoritmos predictivos. Todo parte del proyecto Vela. Zeynep murmuró, horrorizada, manipulación, total. Pensábamos que era vigilancia. Es ingeniería social. Jason ya no parecía sorprendido. Solo furioso. Nuestros padres intentaron destruir esto. Pero no lo lograron. De pronto, una alerta apareció en la pantalla. Conexión externa detectada. Jason maldijo en voz baja. Nos encontraron. Apagó la consola y sacó el pendrive con todos los datos. Le entregó a Zeynep una pequeña radio. Si nos separamos, canal 2. No dispares. Corre. En ese momento, el techo tembló. El sonido de una turbina se mezcló con un zumbido eléctrico. EMP. Gritó Jason. La luz se apagó. Y luego, estalló la trampa. El techo cedió y 3 hombres armados descendieron por cables, con visión nocturna y rifles silenciados. Jason reaccionó sin pensar.
Rodó hacia un costado y disparó 2 veces. Uno de los intrusos cayó. Zeynep se agachó bajo una mesa, protegiendo el pendrive como si fuera un corazón. Jason eliminó al segundo enemigo con una certera patada y lo estampó contra una de las pantallas. Pero el tercero era más rápido. Le disparó en el hombro. Jason gritó, pero no cayó. Zeynep aprovechó la confusión y huyó por la escalera, como él le había ordenado. Jason la siguió a duras penas, cubriéndola con disparos erráticos. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a iluminar el caos. Corrieron sin mirar atrás. En su muñeca, el reloj seguía marcando. Tic. 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 El pasado había despertado. Y el futuro ya no era seguro. No todo lo enterrado está muerto, a veces solo espera el momento exacto para volver. Las ramas crujían bajo sus pies mientras Jason y Zeynep atravesaban la zona boscosa que rodeaba el viejo observatorio. Atrás quedaban las ruinas, el eco de los disparos y la oscuridad de la sala subterránea donde el proyecto Vela había revelado apenas una fracción de su horror. Jason sangraba por el hombro, pero avanzaba como si no le importara. Su mirada era puro acero. Zeynep, sin aliento, llevaba el pendrive apretado contra su pecho. El mundo que conocía se había roto, y ya nada sería igual. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, jadeando. A ver a alguien que solía saber más que nadie, respondió Jason sin detenerse. ¿Alguien de confianza? Jason miró hacia adelante, como si no quisiera contestar. Antes sí. Hoy, no lo sé. El trayecto los llevó hasta un barrio industrial, donde las fábricas abandonadas eran tan numerosas como los secretos. Se detuvieron frente a un viejo transformador eléctrico, oxidado y cubierto de grafitis. Jason movió una tapa metálica con habilidad y reveló una entrada subterránea. Descendieron en silencio. El aire estaba cargado de polvo y humedad, pero no era eso lo que incomodaba. Era la sensación de que estaban descendiendo hacia el núcleo mismo del pasado. Allí, en medio de computadoras viejas y cables colgando, los esperaba Yusuf Mert. Cabello canoso, ojos agudos, barba de días. Era un espectro del tiempo, uno que había sobrevivido demasiado. «Estás vivo», dijo Jason con voz baja, casi como si no lo creyera. «Y tú llegas tarde», respondió Yusuf, sin moverse. 20 años tarde, corrigió Jason. Zeynep se adelantó. ¿Conoció a nuestros padres? Yusuf asintió. Fueron mis colegas. Mis amigos. Mis hermanos en una guerra que nadie vio venir. Jason puso el pendrive sobre la mesa. Necesitamos respuestas. Ya no hay tiempo. Yusuf conectó el dispositivo y comenzó a desencriptar los archivos. Su rostro se fue endureciendo con cada línea de información que aparecía en la pantalla. Vela fue más allá de todo lo que pensábamos. Control predictivo. Manipulación psicológica. Inteligencia artificial aplicada a la conducta colectiva. No era solo vigilancia, era anticipación. Gobernar antes de que el pueblo actúe. Zeynep se sentó, atónita. Es monstruoso. Y hermoso, agregó Yusuf con tristeza. Porque funcionaba. Jason lo interrumpió. Nuestros padres intentaron detenerlo. Lo intentaron. Y fallaron, respondió Yusuf. Abrió una carpeta oculta. Dentro había grabaciones, informes y un video fechado pocos días antes de la desaparición del padre de Jason. La red ha crecido demasiado. Si no desconectamos el núcleo desde el observatorio, se replicará. Estamos marcados. Si fallamos, tal vez nuestros hijos puedan terminar esto. Zeynep sintió un nudo en la garganta. ¿Y mi padre? Yusuf bajó la mirada. Fue capturado. Dio su vida para proteger estos archivos. Me dijo que si algún día aparecías tú, debía ayudarte a terminar lo que él empezó. Jason apretó los puños.
Entonces dime cómo destruirlo. Yusuf señaló un sistema de transmisión satelital. Hay una red libre. Podemos subir toda la información ahí. Una vez publicada, nadie podrá borrarla. Pero, nos rastrearán en cuanto iniciemos el proceso. Jason dudó. Zeynep lo miró a los ojos. Él asintió. Hazlo. La transferencia comenzó. 1%. 5%. 17%. Entonces, una alarma. Interferencia detectada. Nos encontraron. Gritó Yusuf. Jason tomó su arma. El refugio se estremeció. Gritos. Pasos rápidos. Una granada de pulso electromagnético cayó por el túnel. Todo se apagó. Yusuf tomó el pendrive. Jason empujó a Zeynep hacia un pasillo lateral. ¡Corre! 3 hombres armados irrumpieron. Jason los enfrentó con precisión letal. Uno cayó por un disparo directo. Otro, por una embestida brutal. El tercero logró herir a Jason en la pierna antes de ser neutralizado. Zeynep se detuvo, temblando, mirando el pendrive en su mano. Yusuf le gritó desde su consola. Sube esto al punto de enlace. Ahora. Ella corrió entre disparos, lágrimas en los ojos. La pantalla volvió a encenderse. Cargando, 61%. 72%. 88%. Jason protegía la sala. Sangraba, pero no cedía. Zeynep. Cúbrete. Una última explosión sacudió el lugar. Yusuf cayó herido, pero sonrió. Ahora, es tu momento. Zeynep presionó el botón final. 100%, carga completa. El archivo fue enviado. El mundo sabría la verdad. Jason cayó de rodillas, agotado. Lo hicimos, susurró. Y por primera vez, en su reloj, el tiempo seguía adelante. Cuando el tiempo se agota, no quedan secretos, solo consecuencias. El archivo estaba en la red. El proyecto Vela, con todos sus documentos, algoritmos, registros de audio y nombres implicados, acababa de ser subido a una base de datos descentralizada e irreversible. El mundo ahora podía ver lo que se ocultó durante 2 décadas. Y eso lo cambiaba todo. Pero el precio aún no estaba pagado. Jason estaba herido. Apoyado contra una columna, con el rostro cubierto de sudor y sangre, observaba cómo Zeynep se acercaba con el pendrive vacío. El silencio en la sala era denso, solo interrumpido por el zumbido de los servidores moribundos y el goteo constante de una tubería rota. ¿Estás bien?, preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Jason asintió levemente. Hemos ganado, pero esto aún no termina. En ese momento, el comunicador de Yusuf, tirado en el suelo, emitió una señal. Jason se arrastró hasta él, lo encendió y escuchó una voz fría y conocida. Statán, creímos que estabas muerto. Nos equivocamos. Pero ya no importa. No saldrás de ahí. Jason reconoció el tono. Era Nathan Kerr, ex agente de inteligencia y uno de los primeros arquitectos de Vela. Un hombre sin rostro público, sin registros oficiales, pero con el poder de derribar gobiernos con un simple algoritmo. Lo siento, Nathan, respondió Jason con calma. Esta vez, el silencio no será suficiente. Cortó la comunicación. Luego miró a Zeynep. Tenemos que desaparecer. Ahora. El sistema de ventilación les ofrecía la única vía de escape. Con dificultad, Jason levantó una rejilla y la empujó hacia arriba. Zeynep entró primero, ayudando a levantar su peso. Recorrieron un túnel estrecho, húmedo, donde cada movimiento dolía, cada respiración ardía. Arriba, emergieron en un bosque detrás del complejo industrial. El amanecer ya había cedido paso al pleno día. Pero el mundo no era el mismo.
Mientras caminaban hacia la carretera secundaria, Zeynep recibió las primeras notificaciones en su móvil. Redes sociales, foros, portales de noticias. Proyecto Vela era tendencia mundial. Los documentos habían sido descargados miles de veces. Periodistas, activistas, investigadores, todos analizaban la magnitud del escándalo. Políticos dimitían. Gobiernos temblaban. La verdad había explotado, y el reloj, por fin, corría en la dirección correcta. Se refugiaron en una cabaña olvidada junto a la costa del Mar Negro. Allí, entre el sonido del oleaje y el crujir de la madera vieja, Jason comenzó a escribir un archivo propio. No para exponer más secretos, sino para contar la historia desde adentro. La historia de un padre desaparecido, de una hija valiente, de una red de control y de un reloj que solo volvió a latir cuando el mundo más lo necesitaba. Zeynep lo observó desde la mesa. ¿Y ahora qué? Jason levantó la vista. Su mirada, por primera vez, no estaba llena de guerra. Ahora, vivimos. Pero la historia no terminaría ahí. Porque los que construyeron Vela no se quedarían quietos. Algunos desaparecerían, otros buscarían revancha. Y él lo sabía. Porque conocía las sombras mejor que nadie. Por eso, cada noche, antes de dormir, Jason revisaba su reloj. 7:46. No para recordar el pasado, sino para estar listo si volvía a comenzar. A veces, un reloj roto no significa que el tiempo se detuvo. Significa que algo importante está por comenzar. No salvamos a todos. No deshicimos el pasado. Pero hicimos lo que muchos no se atreven. Decir la verdad y enfrentarnos a lo que viene. Porque mientras el reloj siga latiendo, yo seguiré de pie. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.